Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. A fomentar en cada país la educación inclusiva llaman por estos tiempos organismos internacionales. Y es que esa aspiración enfrenta obstáculos históricos como las desigualdades y otros más recientes como el impacto devastador de la pandemia de COVID-19 que ha provocado interrupciones en los sistemas educativos de todo el mundo. Sobre los desafíos para lograr que la educación del presente y el futuro sean cada vez más inclusivas, hacemos contacto hoy en Mundo 2020 con la sede de la Asociación de Pedagogos de Cuba. Allí se encuentra Felipe de Jesús Pérez Cruz, profesor titular de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, quien se ha dedicado a investigar estos temas. Un placer conversar con usted en Mundo 2020. Es un placer, Adriana, estar aquí con los televidentes de Cubavisión Internacional. Una oportunidad de intercambiar, de dar nuestros criterios que agradecemos mucho. Profesor, el cuarto objetivo de la Agenda de Desarrollo 2030 es justamente el de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La UNESCO declaró recientemente que ese objetivo está en peligro y que apenas 1 de cada 6 países logrará materializarlo a menos que se adopten medidas adicionales en esa dirección. ¿Cuáles podrían ser esas medidas y aun cuando se conciban y se apliquen, realmente cree que es posible que rindan frutos? Indiscutiblemente, la plataforma que está en propuesta hay que verla en varios niveles. En el orden pedagógico, en los próximos 8 años es posible dar un cambio a la educación en el mundo. Hay fuerzas pedagógicas, hay teoría pedagógica, y hay muchos actores en nuestros países implicados en una educación en función de la democratización, en función de la equidad, en función del paradigma que se está proponiendo, que es la inclusión. Y hay el propio objetivo tiene un grupo de metas donde sale toda una agenda de posibilidades que se pueden realizar. Pero el problema no está solo en el orden pedagógico y en el stock de agenda que tenemos, sino en otros factores que inciden. Un factor, digamos, es el financiamiento. Para desarrollar la agenda harían falta, en cálculos de la UNESCO, 200.000 millones de dólares anuales. El 48% de los países no tiene financiamiento para desarrollar sus programas nacionales. Y ese es un tema importante. Pero más importante es cómo se enfatiza, cómo se hace este tema. Porque si pensamos que lo vamos a resolver desde el financiamiento de la cooperación internacional, estamos en un error. Lo fundamental es qué se hace en los países, sobre todo en los países nuestros, países subdesarrollados, países pobres. Y esas fuerzas hay que concertarlas en los países. Hay que crear programas integrados de desarrollo socioeconómico de los países y programas integrados de la educación con esas perspectivas de desarrollo. Para entonces potenciar desde los recursos internos las potencialidades que nos puedan llegar del exterior. Si no tenemos estos planes integrados de desarrollo nacional y si no tenemos estas posibilidades de integrar la ayuda que llegue, la cooperación que llegue, pues no se va a avanzar. Entonces, en mi criterio, es el tema principal, porque hay agenda, hay un objetivo, hay acciones que realizar, hay numerosos proyectos en marcha. El problema está cómo se integran estos proyectos. El propio proyecto general de los objetivos de desarrollo es un proyecto integrado. En cuántos países se integra cada una de estos objetivos y cada una de estas metas en un proyecto nacional verdaderamente coherente con dialécticas y comunicaciones internas, y en mi criterio ese es el problema principal.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó para este mes de septiembre una cumbre sobre la transformación de la educación en el contexto del segmento de alto nivel de la Asamblea General. ¿Puede la ONU presentar soluciones a los países en desventaja o, por ejemplo, a los 84 millones de niños y jóvenes que llegarán al final de la década sin estar escolarizados? La ONU es un espacio internacional importante. La ONU concita voluntades. La ONU propicia programas. La ONU compulsa internacionalmente hasta los gobiernos más rezagados a que tengan que tomar acciones. Por lo tanto, no se puede subvalorar las acciones que hace la ONU y su sistema de agencias. En este caso, lo que hace la UNESCO como agencia fundamental dedicada al tema de la educación. Por lo tanto, que haya una propuesta para al más alto nivel tratar el tema de la educación, desde mi punto de vista es algo muy positivo. Y esa es la misión de la ONU desde el año 45, desde 1945 que se fundó. Concitar cooperaciones, promover consenso, promover conciencia y propiciar las coordinaciones y las interconexiones de la sociedad internacional con los estados. Y esa es la misión y eso es sustantivamente importante. Pero nosotros no podemos perder de vista que la ONU está inserta en un mundo que es afín a un hegemón capitalista. O sea, tenemos una globalización de signo eminentemente neoliberal. Somos objeto de un sistema múltiple de dominación imperialista. Y la ONU es un concierto de gobiernos mayoritariamente capitalistas, donde además la hegemonía, hasta el voto principal, lo tienen los grandes países ricos en la mayoría de estos grandes potencias imperialistas. Entonces las voluntades se concitan siempre desde los intereses hegemónicos existentes. Y ese es un tema que es sustantivo. A ese tema que es consustancial a la contemporaneidad, están los propios conflictos de la contemporaneidad. O sea, desde ese hegemón capitalista hay una guerra cultural en el mundo, hay una guerra de símbolos, hay toda una propuesta desde esta perspectiva. Y los objetivos de desarrollo sostenible y las propuestas de la ONU están en el marco de este proceso, se pelea en el marco de este proceso. Las fuerzas del progreso social tratan de arribar a consensos positivos y las fuerzas que están por el mantenimiento del status quo de explotación y de permanencia de un patrón de distribución capitalista tratan de defender sus procesos. Y en esta lucha pues hay que también ver las posibilidades de la ONU. Y yo lo concepto desde ese punto de vista. Importante, sí, muy importante, pero tenemos que ver la ONU en esta perspectiva. Muchas veces en la ONU las fuerzas positivas logran acuerdos límite a las propias posibilidades de los gobiernos. Y este que nos concita en esta conversación, que son los objetivos de desarrollo sostenible, en mucho está al límite de las propias concepciones de derecha que tienen muchos gobiernos. ¿Y cómo afecta a la educación y a los progresos en la enseñanza las crisis tanto económicas como políticas o climáticas que están teniendo lugar en el planeta, daños que no son tan evidentes como los derivados de las guerras, crisis políticas o fenómenos como la pandemia de COVID-19? La educación es un sistema social donde están insertados las personas comunes de los pueblos. Todo lo que afecte a las familias, todo lo que afecte a las comunidades y a las comunidades país, afecta a la educación. Y estamos transidos de un sistema de crisis múltiples, desde las más globales, como puede ser la crisis medioambiental o la crisis energética, a las crisis que son provocadas incluso por los propios intereses concitados.
Y esto indiscutiblemente hace que la deserción escolar aumente, que las posibilidades de la familia de preparar a sus hijos para una continuidad escolar se desarrollen, que los maestros tengan condiciones para trabajar. Ahora en la crisis de la pandemia, el 40% de los estados no tenían posibilidades de ayudar a sus sistemas educacionales. Son datos recientes, sustentados en las estadísticas internacionales. Pero están las crisis que se crean, los conflictos. ¿Qué ha pasado en un país maravilloso que tenía el modo de vida más estable del Oriente Medio, que como Libia, después de la invasión allí? ¿Qué está pasando en Siria? ¿Cómo viven los palestinos? Entonces hay un sistema de dramas que se combinan con los sistemas mundiales, porque con cuánta angustia viven los pequeños estados insulares en nuestro Caribe. Cada vez que se anuncia un meteoro, un ciclón, con cuánta angustia se vive. Y todo esto funciona contra una institución que se llama escuela y contra sus sujetos principales, los niños, las niñas, los jóvenes, los maestros y sus familias. Por lo tanto, estamos en un sistema que es muy vulnerable a todo tipo de cruzamientos de conflictos en un mundo que está en un reverdecer de contradicciones. Hagamos una pausa. Al regreso hablaremos sobre la relación entre educación y economía y también sobre la experiencia cubana. Así que no se aparten, que en instantes estamos de regreso en Mundo 2020. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad en el mundo. A propósito, un reciente informe mundial de la UNESCO sobre los futuros de la educación, titulado Reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación, hace un llamamiento a una transformación profunda para reparar las injusticias del pasado y mejorar la capacidad de actuar en aras de un futuro más sostenible y más justo. El informe propone respuestas a 3 cuestiones fundamentales: ¿qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Y qué debería reinventarse de forma creativa? A propósito del Día Mundial de la Juventud, celebrado el pasado mes de agosto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que se tiene que apoyar a los jóvenes con enormes inversiones en educación y capacitación para desarrollar sus habilidades, y llamó a enfocarse en ese objetivo de cara a la cumbre sobre la transformación de la educación, que se celebrará el 16, 17 y 19 de septiembre de 2022. En la precumbre que tuvo lugar en París, la UNESCO pidió una movilización mundial para dar prioridad a la educación, que se ha visto duramente afectada por la pandemia de COVID-19, con una doble crisis de aprendizaje y de financiación. Su directora general, Audrey Azoulay, explicó que, por ejemplo, con el cierre de las escuelas en los países de ingresos bajos y medianos, el 70% de los niños de 10 años son incapaces de comprender un texto sencillo, frente al 57% que lo hacía en 2019. De acuerdo con la subdirectora general de la UNESCO para la Educación, Estefanía Giannini, si bien la mayoría de los gobiernos estableció puntos de referencia para avanzar hacia el cumplimiento del cuarto objetivo de la Agenda 2030, que está relacionado con la educación, deben potenciarse los esfuerzos a partir de la prioridad de la financiación y la superación de las lagunas existentes. En este punto volvemos al diálogo en Mundo 2020 con el profesor Felipe de Jesús Pérez Cruz para conocer cómo asumen
planteamientos de este tipo, los países más pobres que no cuentan con financiamientos, que están afectados por los endeudamientos, por la inflación, que no reciben inversión para el desarrollo, cooperación internacional. En otras palabras, es posible hablar de educación inclusiva, equitativa y de calidad en el orden mundial imperante. Y es que para los funcionarios que trabajan en estos temas, el tema de financiamiento y el tema de la estadística tienen una gran relación, porque en la medida que tenga datos claros puede hacer planificaciones globales claras. Pero en la realidad de la vida, estos sistemas funcionan con otras lógicas. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia, estuve trabajando bastante en 2 estados mexicanos. Me reuní con grupos de capacitadores, dialogué en conferencias con decenas de maestros. Allí no existían los objetivos de desarrollo sostenible, pero la agenda de país estaba. Pero un país como México incorpora a su sistema estadístico la estadística en función de los ítems, en función de los renglones que solicitan. Esto mismo lo vi en el quinquenio anterior, en los 5 años, en los 15 años anteriores, con toda la propuesta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en países como Brasil, como Colombia, como Ecuador, y no tiene que ver con el tema propiamente a veces hasta del gobierno que esté. Lo puedo observar con Lula, un hombre de izquierda, un hombre comprometido con los desarrollos de todo lo positivo para sus pueblos, o un gobierno, un narcogobierno terrorista como puede ser el de Álvaro Uribe. Los ministerios de educación tienen mucha burocracia y en definitiva esto pesa sobre todos estos sistemas. Pero eso ocurre fundamentalmente en estos países que en las categorías de la ONU son de desarrollo medio. Ahora, en los países pobres, esto no llega. Párese en una calle de Haití, hoy en día, casi en una guerra civil. Entonces, allí no hay estructura prácticamente gubernamental, no hay estructuras de ministerio y no hay estadística. Entonces, estas realidades también concitan a nivel global un criterio a veces que nos parece que el proceso marcha y marcha muy atípicamente. Y los países más pobres son en esta dimensión los más afectados, porque carecen de esa instrumentación de cómo gestionar sus pobres recursos y cómo gestionar la ayuda y la cooperación que puede llegarle. Y en ese sistema, pues entonces nos movemos. Profesor, a raíz del llamado de la ONU a la cumbre sobre la transformación de la educación, Cira Piñero, viceministra primera de Educación de Cuba, destacó a Prensa Latina que la isla prácticamente ya cumplió las metas reflejadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pese al impacto de más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense. ¿Coincide usted con esta afirmación o cree que aún Cuba tiene grandes desafíos en el perfeccionamiento de una educación inclusiva y de calidad? ¿Qué experiencias cubanas pueden ser útiles para los países pobres? Definitivamente yo estoy de acuerdo con el criterio que tiene la viceministra. Y parte también de que, en primer lugar, los objetivos de desarrollo sostenible para nosotros es un programa mínimo, no es el programa máximo. Ese programa mínimo nosotros lo tenemos cumplido. Reciente, se acaba de publicar por la UNESCO los resultados comparativos del estudio que se hizo en 16 países de América Latina, entre los que estaba Cuba. Y a pesar de toda la situación de bloqueo, a pesar de toda la situación que hemos vivido, los indicadores de Cuba en cuanto a la cobertura, a la equidad, nuestros indicadores en los resultados de las pruebas de esta investigación, en prácticamente todos los indicadores estamos con América Latina o en situación superior.
Pero el propio laboratorio, el propio estudio nos dice que hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, nuestros estudiantes de sexto grado tienen dificultades en matemáticas. Lo que en el mundo es un problema, en Cuba lo es afirmativamente desde otro. Y digo porque ¿cuántas niñas van a terminar este programa sin llegar a la educación? Y en Cuba las niñas leen mejor y tienen mejores notas en ciencia que los varones. Y nosotros tenemos que buscar la equidad de género. Entonces es una dificultad que tenemos y que tenemos que trabajar. O sea que los retos que tiene un país siempre son de carácter ascendente. Y Cuba está sometida a una situación muy peculiar. Si nosotros analizamos cuando comenzaron estos estudios en el año 97, estábamos saliendo del momento más cruento del periodo especial, pero teníamos 30 años atrás de sustentabilidad socialista. Hoy tenemos 30 años atrás de la cruenta realidad que vivimos después de la caída del campo socialista. Y todo eso nos deja huellas. Más allá de los problemas o de la insuficiencia que podemos haber tenido, hay una crítica del propio comandante en jefe de Fidel en abril de 2008 a la educación nacional que fue sustantiva y que nos ha permitido el proceso en que estamos ahora. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y en mi opinión, como investigador, lo más importante del perfeccionamiento es que nos va a dar como resultado que perfeccionando tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos que hacer cambios sustantivos para que la educación nuestra se parezca a ese desarrollo que queremos, que es un desarrollo socialista, es un nivel superior al de los objetivos de este programa. Por lo tanto, lo que dice la viceministra es cierto en un contexto de complejidades. Cuando nos sentamos que todo está resuelto, empezamos a perder la revolución. Y ese tiene que ser constante, la posición de constante inconformidad y de constante desarrollo. Y en 2020, profesor, durante unas jornadas de homenaje a Paulo Freire, usted reflexionaba sobre la propuesta de un pacto educativo universal que en gran medida incluye lo conversado anteriormente. Usted se preguntaba y respondía algo así como ¿qué aportes ofrece el humanismo socialista a un humanismo educativo universal? También defendía la necesidad de la crítica, la construcción plural en la educación y los procesos de aprendizaje como parte de una voluntad para impulsar la sociedad hacia una forma más hermosa y justa de vivir. Tener una concepción marxista del mundo y otros principios individuales no le impiden, según usted decía, respetar otras cosmovisiones y opciones si de hacer el bien se trata. En los minutos finales me gustaría traspolar estas reflexiones a nuestra realidad cubana como parte del contexto latinoamericano y que en apretada síntesis usted pueda traducir esas ideas en posibles formas de actuar por parte de nuestros educadores y decisores en el sector. Sin duda es un proceso muy interesante y podemos ejemplificarlo en este mismo tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Como le decía, estos objetivos para nosotros son un camino, no son la meta. Pero ¿cuánto tienen que nos aportan? ¿Cuántas personas en el mundo están haciendo propuestas interesantes? ¿Cuánto podemos colaborar? Nosotros no partimos de que el tema central no es la inclusión, sino de la democratización de la educación. Nosotros partimos de que el tema central es la igualdad, la equidad y la participación, incluye la participación decisoria. Esos son los tres pilares de una perspectiva de socialismo cubano. Pero por eso vamos a negar que haya una propuesta de desarrollo sostenible que esté en la dirección en que vamos nosotros, no para nada.
incluso si un país en el mundo le ha dado calor a esta propuesta, ha sido Cuba. Los dos eventos que a su vez proponen un sistema de eventos a lo más interior del país, que son los eventos de pedagogía que hace el Ministerio de Educación y los eventos de universidad, están dedicados a la agenda del desarrollo sostenible. Por lo tanto, hasta nuestra última escuela, hasta los últimos educadores e investigadores que están pensando en la educación, tienen como herramienta el tema de la agenda del 2030. Ahora, lo que sucede es que esa agenda para nosotros no es suficiente. Nosotros hablamos de un socialismo que sea próspero y sostenible en el concepto de la sostenibilidad de una cultura socialista. Esta propuesta, digamos, de desarrollo sostenible, cuando usted la analiza, menos del 2% de las metas tienen que ver con el adulto mayor. Para Cuba, el adulto mayor tiene una importancia fundamental, incluso en las propias condiciones en que tiene nuestra población. Por lo tanto, nuestra meta, digamos, para darle educación y perspectiva al adulto mayor, superan la perspectiva que tiene esta propuesta. La propuesta, en definitiva, es una propuesta que nace en este concierto capitalista, es una propuesta para avanzar dentro del sistema, pero nosotros no tenemos por eso que rechazarla, porque todo lo que sea positivo es positivo para el socialismo. Y en esa misma dimensión con que vemos el tema a nivel internacional, lo vemos a nivel local y a nivel de país. No tenemos que desinstitucionalizar mucho la educación cubana y ponerla más en función de la sociedad civil. Si un logro ha tenido Cuba, que es el más grande, el que nos ha mantenido hasta el día de hoy, que fue un logro en los primeros 30 años de revolución, es que logramos una sociedad educadora. En la pandemia, el Ministerio de Educación hizo un esfuerzo extraordinario. Pero ¿quién sostuvo la educación? La familia, mamá, papá, la abuela. El caso de que Cuba tiene cada 11 habitantes un universitario, que es un caso prácticamente único en el mundo, nos da una posibilidad extraordinaria. Entonces esa sociedad educadora, esa sociedad que se preocupa porque los hijos aprendan y sobre todo se eduquen, porque podemos poner una sociedad instruida como la de Finlandia, con un sistema de educación que se pone entre los mejores del mundo, pero una sociedad instruida. Una sociedad en función de los valores humanos, en función de las sensibilidades y en función de la capacitación de sus hijos, es la nuestra. Es un resultado que trasciende los ministerios. Es una calidad de socialismo cubano. Y esa calidad se construye por las iglesias, por las asociaciones, por los sujetos privados y por la institucionalidad, porque el peso del país, los recursos del país están ahí. Cuba sí cumple lo que yo decía al inicio. En Cuba gestionamos nuestra situación tan terrible en que nos ha puesto el bloqueo y resolvemos nuestros propios errores desde un proyecto nacional de desarrollo, desde un país integrado. Y la educación en Cuba está integrada a un plan que ha sido aprobado por nuestra asamblea, que fue previsto en el Congreso del Partido, también con la perspectiva del 2030. Entonces, es en esa dimensión que nosotros vemos la perspectiva de un humanismo socialista. Muchísimas gracias, profesor, por estos comentarios acerca de la necesaria inclusión y sobre todo, como usted decía, la democratización de la educación. Estoy a su disposición. Es para mí un placer. Y lo que me disculpa si no ha sido suficiente mis posibilidades, pero bueno, le he dicho lo que he podido. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.